los últimos 20 días, por afecciones de salud, ya recibieron más de 250 llamados y por cuestiones jurídicas más de 150. Para que nos cuente mucho más sobre esta situación, ya estamos en comunicación con Matías de Bueno, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Buenas tardes, Matías. Lo saluda Belén Martínez junto a Pablo Vicente. ¿Cómo le va? Hola Belén y Pablo, mucho gusto. Es un placer poder hablar con ustedes. Igualmente. Gracias, Matías. Igualmente. Te queremos preguntar cómo se encuentran los vecinos. Están recibiendo muchas llamadas en cuanto a afecciones de salud y también de asesoramiento judicial. Contanos de qué se tratan esas consultas. Sí, por un lado, la Universidad de Rosario puso a disposición un servicio de asesoramiento para la salud, porque tenemos un centro de salud justamente, y a medida de que se fue incrementando la cantidad de humo en la ciudad y fue poniéndose cada vez más, o sea, con mayor contaminación la calidad del aire, empezaron a haber distintas afecciones, y principalmente a quienes ya tenían algunas patologías preexistentes, como por ejemplo hay mucha gente con enfermedades de asma, con enfermedades respiratorias, con alergias, etcétera, que son las principales consultas, EPOC, etcétera, que se están complicando cada vez más porque el humo que hay en la ciudad ha generado una contaminación entre 5 y 6 veces por encima de la norma en cuanto a un buen proceso de respiración. Al mismo tiempo pusimos en ejecución un asesoramiento jurídico. ¿Por qué? Porque a través del daño ambiental se lesionan dos tipos de derechos. El derecho al ambiente propiamente dicho, con el daño tanto a la biodiversidad, en cuanto a las quemas, a los humedales, a la flora y fauna, que la ciudad en su conjunto y de manera difusa, o sea, todos los ciudadanos tienen el derecho de reclamar, incluso también se puede reclamar el daño moral colectivo, pero también a través del daño al ambiente se produce un daño individual a cada una de las personas. En esa materia es en la que estamos asesorando, tenemos un equipo de abogados que ya está trabajando en el tema e informando a cada uno de los ciudadanos, de acuerdo a las patologías y a los problemas que tienen, cuáles son los posibles derechos y la manera en que pueden accionar para generar los distintos tipos de reclamos. Bien, y entonces todos los vecinos recibieron ese servicio de manera positiva, se acercaron a ustedes, hicieron los llamados pertinentes. Vayamos por parte. En cuanto a la salud, ¿cómo pueden mejorar el estado de salud cuando les afecta realmente lo que respiran constantemente? Mirá, acá el problema es que con el humo muchas veces no hay una escapatoria porque penetran los hogares, etcétera. O sea, lo que sí se generan son distintos tipos de análisis. O sea, los médicos, haces un reclamo, el médico te atiende, se contacta y de acuerdo al problema que vos tenés, te da las indicaciones del caso para que estés lo más a gusto posible. En algunos casos se recomienda no permitir entrar el humo en los hogares, ver cómo generar un esquema respiratorio, se recomiendan también los medicamentos que sean necesarios, sobre todo en los casos cuando hay alergias o cuando hay afecciones respiratorias para poder limpiar justamente las vías respiratorias. De acuerdo a cada paciente en particular, nuestros médicos les van dando las distintas instrucciones. Y esto, lo positivo es que se abrió a toda la ciudadanía, porque normalmente el centro de salud es para la atención de la ciudadanía universitaria. Hoy se está atendiendo a distintos ciudadanos de Rosario, con o sin recursos, con o sin obras sociales, y se les va indicando los distintos análisis que se tienen que hacer, porque cuesta justamente llegar al médico muchas veces con la problemática del COVID. Y en cuanto al asesoramiento jurídico, ¿van a iniciar acciones legales? ¿Cómo lo van a llevar adelante? Cada ciudadano genera sus propias acciones, están armando grupos de a 5 o 6, obviamente, porque todas las acciones siempre tienen un costo económico en cuanto a al gasto tribunalicio. La universidad está asesorando de manera absolutamente gratuita. Las personas se comunican con nosotros, dejan sus datos y permanentemente están los abogados comunicándose telefónicamente. Normalmente lo que se hace es explicar de qué manera sumar toda la actividad probatoria suficiente para poder accionar, un relato de cuáles son los hechos dentro de lo que uno viene sufriendo, cuál es la problemática que viene teniendo, y a partir de ahí se les otorga el modelo con la posibilidad de accionar y en el caso de ser necesario se los patrocina de manera gratuita. Bien, no hay responsables por el momento, no hay condena. ¿Se puede ganar un juicio o estas acciones legales que inician?
Nosotros entendemos que sí. De hecho, la Corte Suprema en la última medida cautelar ha reconocido ya el daño al ambiente y el daño que esto le genera a la salud de la población. Y obviamente la responsabilidad no es solamente de las autoridades de aplicación que forman parte de los distintos estados, nacional y provinciales, sino de que por el nuevo Código Civil y Comercial nosotros tenemos una responsabilidad que es objetiva y es solidaria. Ajá. Cuando hablamos de responsabilidad objetiva, hablamos de que quien es dueño del terreno o lleva adelante la explotación económica o tiene un provecho con la actividad, una actividad que es riesgosa justamente, debe responder objetivamente si genera un daño a un tercero, porque acá hay un juego entre el ejercicio de los derechos individuales en violación o en abuso del derecho hacia los derechos de incidencia colectiva. Y al mismo tiempo es solidaria, porque son todos solidariamente responsables hasta que se determine quién es el culpable efectivamente en esta materia o si hay algún tercero por quien no debe responder. Con lo cual, en caso de un reclamo, tienen para reclamar tanto a quienes son propietarios, dueños de los terrenos, tienen licencias en cuanto a la actividad económica y también a los propios, al propio Estado, porque como autoridades de aplicación también tienen la posibilidad de responder. Bien, Matías, recién lo estábamos explicando. Hay más de 100 personas que fueron notificadas en relación a esto que vos estabas diciendo, ¿no? Aquellos propietarios de terrenos, pero hay algunas denuncias también de algunos ambientalistas que piensan que existen los autores intelectuales y luego los autores materiales. Aquellos que dicen, necesitamos empezar a generar este terreno para nuevos proyectos. Y entonces mandan a algunos trabajadores, a aquellos que tal vez por un par de pesos dicen, bueno, vamos y lo hacemos, total, es plata directa y cobran. De hecho, durante las últimas horas, seguramente vos lo sabés mejor, ya fueron detenidas algunas personas, 5 para ser exactos. Sí, está claro de que acá por ahí los autores materiales no son los mismos que los autores intelectuales y obviamente hay que correr ese velo. Porque por eso planteaba recién, la responsabilidad es quien está llevando adelante un aprovechamiento económico. O sea, claro, también hay distintos tipos de responsabilidades, porque acá hay causas que son a través de denuncias penales que se están desarrollando, donde por ahí justamente es el propio juez quien debe definir quién es el autor intelectual y material, ahí hay una diferencia, y con distintas penalidades. Nosotros estamos asesorando en la parte de las acciones civiles, o sea que son los reclamos patrimoniales que va a realizar la persona que se siente lesionada o afectada en sus derechos. Y por otro lado existen los amparos ambientales que tienen como objetivo el cese del daño, que ahora se están acumulando y están tramitando en la Corte Suprema de Justicia, donde justamente se estableció una medida cautelar que obliga a los estados de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y al Estado Nacional a la conformación de una comisión interjurisdiccional de emergencia ambiental, y en el plazo de 15 días tienen que conformarla y explicar qué es lo que van a hacer hacia adelante para poder resolver la problemática en cuanto a la quema, que no es quema de pastizales, sino que son incendios en los humedales. Porque acá se está afectando una enorme cantidad de flora, de fauna, en su conjunto la biodiversidad. Seguro. Y ese daño que se está generando también, a través del daño al ambiente en cuanto al recurso aire, está produciendo un daño a la salud. Y también lo que pide la Corte es que cada una de las autoridades de aplicación explique qué hizo durante todo este tiempo, porque como decíamos recién, los incendios vienen desde fines del año 2019. Bien. Claro. Matías, seguimos de cerca siempre todo lo que está sucediendo en Santa Fe con el incendio en los humedales, en las islas del Delta de Paraná. Estamos constantemente informando lo que está sucediendo, así que te agradecemos mucho tu tiempo por contarnos en cuanto a las consultas que están haciendo también los vecinos. Muy amable. Nosotros somos los agradecidos, muchas gracias y a disposición siempre que sea necesario. Muchas gracias. Matías de Bueno, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, contándonos mucho más en cuanto a los vecinos que están consultando constantemente sobre las afecciones de la salud y también para tener un asesoramiento judicial frente al humo que provoca todo esto.